Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que nos acompañen nuevamente a Las Diversidades se Expresan, Moveos, Saberes en Movimiento, como cada viernes en punto de las 6 de la tarde. Continuamos con nuestra serie de entrevistas en esta primera temporada. Esta tarde contamos con la compañía de Ernesto Reséndiz Oiquión por parte de Somos Voces y nuestra entrevista se centrará en la memoria histórica de las diversidades sexuales. Comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que nos acompañen esta tarde, una tarde, pues como ya es costumbre también aquí en Las Diversidades se Expresan, de pronto hacemos nuestra mención meteorológica, una tarde fría, en esta ocasión no nos llueve, no nos relampaguea, pero nos estamos congelando y por supuesto, pues vamos a entrar en calor, en un calor muy humano, un calor muy, muy a gusto entre todos nosotros que nos acompañamos en línea. Esta tarde, como ya se nos ha estado compartiendo desde nuestra página de Facebook y también pues en los mensajes más recientes, pues nos acompaña una persona muy especial, es una persona por la cual tengo mucho cariño, es una persona a la que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo y la verdad es que, pues bueno, estoy convencido, estoy seguro de que muchos de ustedes que nos acompañan también lo ubican. Por supuesto, les hablo de Ernesto Reséndiz Oiquión, que esta tarde pues conversará con nosotros aquí en Las Diversidades se Expresan. Hola, un gusto, Alberto. Gracias por la invitación al programa de Las Diversidades se Expresan. Gracias a las personas que siguen la transmisión. Mm, Me dio mucha alegría la invitación a participar en el programa y pues estoy emocionado del tema y de poder compartir con ustedes esta tarde fría de octubre, 2 de Así octubre. es. 2 de octubre, además que no se olvida, como bien dicen por ahí. Que por supuesto creo que también habría mucho que decir respecto al 2 de octubre del 68 y la diversidad sexual, sobre todo estas imágenes donde voluntaria o involuntariamente pues circulan, pero que voluntaria o involuntariamente protagoniza también Luis González de Alba, Eh, precisamente. sí, es Luis González de Alba justo un 2 de octubre de 2016 se suicidó en Así pleno es. ejercicio de su libertad personal. Él fue uno de los líderes emblemáticos del movimiento estudiantil de 1968, estudió en la Facultad de Psicología de la UNAM y desde muy joven participó en el activismo político en la Ciudad de México, aunque él era oriundo de Charra, San Luis Potosí, y siendo un joven eh, encabeza el movimiento estudiantil de 68, participa en aquella eh, trágica tarde, noche de 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Es uno de los presos políticos el 2 de octubre, por lo que lo llevan a prisión a Lecumberri y estando allí en el Palacio de Lecumberri, él escribe un testimonio narrativo que es de los primeros sobre el 68. Me refiero al libro Los días y los años, publicado por la editorial Era, que junto con La noche Tlatelolco de Elena Poniatowska son de los libros emblemáticos sobre el 68. En el caso de Luis, además,
ese espacio de la prisión lo llevó a vivir un romance con un preso común, siendo él un preso político, y, y muchos años después, décadas después, cuando publica otra novela suya que evoca ese primer libro de Los días y los años, esta nueva novela con el título de Otros días, otros años, eh, González de Alba contó la anécdota que esa historia de amor que él tuvo con un preso común en Lecumberri lo llevó se la contó a Manuel Puig, el escritor argentino, que en ese momento estaba de novio de un diplomático michoacano, Héctor Valdés, y que era muy amigo de Luis González de Alba. Y entonces dice que cuando le contó la anécdota a Manuel Puig sobre la historia de amor del militante político y el preso común, Puig tuvo el brillo en la mirada porque tenía allí ya la sinopsis y el germen de lo que sería pues una de sus novelas más importantes, El Así es, beso de la mujer araña. Y, exactamente. y Héctor Valdés luego lo va a recibir a Luis González de Alba cuando lo liberan junto con otros líderes de 68, se exilian primero en Chile y luego en Argentina. Y Héctor Valdés, diplomático en Argentina, se llevó al jovencísimo Luis a los puteros para caballeros más fascinantes de Río de Janeiro. Todo esto lo cuenta Luis en un ensayo muy hermoso que se titula La mecedora de Nancy Cárdenas, publicado en la revista Nexos, y que es un recuerdo muy entrañable sobre ese momento de González de Alba, de militante político de izquierda, y cómo participa también en esas reuniones en casa de Nancy Cárdenas, con la participación de Luis Prieto, otro historiador, de Carlos Monsiváis, que estuvo en algunas sesiones en esa casa, y que fueron el germen de lo que luego sería el Frente de Liberación Homosexual. Entonces, muy interesante pensar cómo también el movimiento de liberación homosexual en el país es heredero de las reivindicaciones de la generación de 68, por supuesto. Y Así pues es. 2 de octubre no se olvida, y también tenemos hoy en la memoria a Luis González de Alba, que eligió esta fecha emblemática para afirmar su libertad personal, que es el ejercicio pleno de la dignidad de elegir el momento en el que uno quiere también morir, ¿no? Eh, Así es, totalmente. Totalmente. Y justo como bien lo apuntas, pues bueno, es una fecha que no podemos dejar pasar de largo. Y justo ahorita nos acabas de compartir y demostrar parte del por qué me parecía importante que platicáramos tú y yo esta tarde, ¿no? No solo es, creo que una coincidencia que hablemos un 2 de octubre, sino que también podamos hablar de cómo hay una serie de historias detrás de las diversidades sexuales. Ciertamente voy sesgando un poco más la información y nuestro enfoque de esta tarde, porque la intención es esa, que hablemos de esta relevancia, pero antes de cualquier otra cosa, por supuesto, y después de esta gran eh, serie de ideas que nos has compartido, pues por supuesto me gustaría que
siguiéramos la dinámica de presentación a la cual todos nuestros invitados pues participan de ella, ¿no? Y es que nos permitas conocerte a ti, quién eres, qué es lo que haces y también dentro de la diversidad sexual, Ernesto, ¿cómo te identificas? Por supuesto, todos, lo que nos quieras compartir, tus afectos, tu orientación, tu identidad, lo que tú quieras. Gracias, Alberto. Bueno, eh, soy Ernesto Reséndiz Oiquión, nací en Zamora, Michoacán, vivo en esta hermosa ciudad de México. Eh, Actualmente trabajo en el equipo de comunicación de la librería Somos Voces y también he participado eh, en, en, grupos más de activismo cultural, por ejemplo, el Seminario de Literatura Lésbica Gay en la UNAM, fue un espacio en el que colaboré y en proyectos editoriales he participado. Eh, me considero un hombre gay mexicano, feliz y pleno, abrumado un poco por esta situación estos tiempos duros que todos estamos viviendo y con la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Y es curioso pensar que la pandemia lo que ha traído es una necesidad de parar, de reflexionar sobre la identidad de cada quien, un poco eh, la pausa obligada nos ha puesto también en la perspectiva de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos en este contexto tan oscuro y por ello creo que de pronto hay un interés genuino y necesario en reflexionar sobre nuestro pasado inmediato y nuestro uh, pasado más lejano, porque precisamente las identidades, saber quiénes somos y hacia dónde vamos, nos permite también una suerte de seguridad y confianza de agarrar ánimos para el futuro tan incierto. Y bueno, es un poco lo que podría comentar sobre mi persona. Ok, muchísimas gracias, Ernesto. Pues justo nuevamente escuchándote, que yo siempre he tenido muy claro que he disfrutado mucho el poder escuchar tus intervenciones y participaciones en algunos foros y también, por supuesto, recordando las conversaciones que teníamos hace tiempo en directo, hace ya apenas unos añitos, no muchos, eh, pero ciertamente ahorita que te escucho vuelvo a conectarme con tus palabras, ¿no? Esta parte de la identidad, el cuestionarnos quiénes somos, de dónde venimos, también me parece importante, no solo a nivel individual, creo que es parejo, nivel individual, nivel colectivo, y no solo colectivo LGBT, sino como parte de la sociedad, ¿no? Y justo desde aquí, pues me gustaría saber porque en todo lo que dices, ¿no? Es estar escuchando estas remembranzas, estar escuchando esta observación hacia el pasado, ¿de dónde te viene este interés por la historia, por el pasado? Eh, sí, es una pregunta que la respuesta podrá sonar muy psicológica, freudiana. Mi mamá es historiadora y yo estudié letras hispánicas en la UNAM, en la facultad donde mi mamá estudió historia,
claro, con varias décadas de diferencia, pero el interés por, por el pasado me viene por mi madre, y aunque mi pasión en la vida es la literatura, los libros, y creo que eso me viene de mi padre, porque él tiene una biblioteca enorme y un amor por los libros que yo comparto. Eh, Trato de no ser tan obsesivo como mi papá, que, que tiene muchos intereses temáticos y compra libros de distintos temas, y debido a la economía y al espacio en donde uno no puede comprar todo ni atesorar todos los libros, a mí me han interesado desde hace años, desde que salí del closet, la literatura de la diversidad sexual, los libros LGBT, eh, y sobre todo libros gays. Es lo que me gusta leer, autores gays o historias gays. Las disfruto, y también eh, trato de compartir mis lecturas y algunas reflexiones que me van surgiendo de los libros, y de compartir en un diálogo con otros estudiosos de literatura gay, o con lectores apasionados como yo, que nos encanta hablar de lo que nos gusta, ¿no? Entonces creo que el pasado me viene, sí, porque mi mamá es historiadora, y la pasión de los libros me viene de mi papá, y de la literatura gay, pues es una manera que yo he encontrado de descubrirme y de reflejarme, porque en los libros, sobre todo los libros gays, tienen la poderosa capacidad de decirle a los lectores que no están solos en el mundo, que no son los únicos raritos de su calle, de su colonia, de la ciudad o de este mundo. A veces cuando en la adolescencia o en la primera infancia, mm, los niños o los jóvenes vamos descubriendo que nuestro deseo o nuestra atracción sexual viene eh, viene de lo más íntimo del ser de cada quien, y que ese amor y ese deseo está prohibido, censurado o ninguneado, estigmatizado por la sociedad. eh, en el, de pronto nos invade como una sensación de inmensa soledad, y de angustia y de miedo de decir por qué soy como soy. Y la literatura, como también el cine, eh, y las series de televisión, las obras de teatro, las representaciones culturales de la diversidad sexual, tienen la capacidad entrañable y emotiva de decirle a esos chavos, a esos niños, que está bien en la forma en la que aman y que desean, y que no hay ni son enfermos, ni son depravados, ni están mal en la vida, y que además eh, su forma de ser, encaminada de una manera creativa, con la plena libertad de elegir en las decisiones personales, los podrá ir llevando a tener una vida feliz y plena, compartiendo con las personas que ellos decidan, ¿no? Y eso, esa manera de los libros de poderte dar una identidad, para mí fue fundamental, proviniendo de una ciudad pequeña como Zamora, Michoacán,
que todavía en los años 90, cuando crecí, era una sociedad muy conservadora, católica, y, y en cambio la literatura me dio esas representaciones y esos héroes con los que me identifiqué. Claro. Y de allí viene como mi pasión, que además me gusta compartir con, con otros lectores, porque creo que es una manera, además, muy sensual de disfrutar el tiempo libre y de descubrir también los propios deseos. Hay literatura gay homoerótica en donde los cuerpos, el deseo, el erotismo están presentes de una manera muy potente y pues te sirve para darte unas chaquetas mentales y unas divertidas, muy disfrutables, que además en estos tiempos de pandemia en donde de pronto el contacto físico se ha limitado o incluso se ha prohibido, pues la literatura en la imaginación contribuye a la virtualidad enriquecida, de poder, si no abrazar a la otra persona con el cuerpo, quizás compartirle un poema o en esos momentos de intenso deseo en donde no puedes estar con la persona amada, eh, los libros te pueden ayudar. Con una mano lo sostienes y con la otra haces lo propio para disfrutar de esa otra posibilidad de gozar el cuerpo, ¿no? Y Claro. eso también es otra de las razones por los que este tipo de literatura me encanta y la disfruto y me gusta además eh, encontrar joyas de autores que que se han vuelto desconocidos o raros y también leer a mis contemporáneos, a los chavos que ahorita están escribiendo y que es una nueva generación en la que yo también me reconozco y me gusta leer a mis amigos para Claro. saber qué Justo, es lo que perdona, están pensando. claro, y perdona que te interrumpa, justo quería preguntarte esto, ¿no? Por supuesto, entiendo esta parte, ya lo decías tú, medio freudiana, y es que, bueno, pues al final no estamos en terapia, así que usted déjese fluir y tranquilo, ¿no? Creo que justo hablas de esta relevancia, incluso de tu propio pasado, ¿no? Al remitirte a tu madre, a tu padre, y por supuesto este surgimiento de tu propia identidad, ¿no? Es decir, la mezcla entre la historia, la literatura, que por supuesto van íntimamente relacionadas, y pues el disfrute en la literatura gay, también una oportunidad de descubrir, porque yo creo que también la identidad así como se va construyendo, pues también la vamos descubriendo a través de distintas actividades y distintas aficiones, ¿no? Y también quería preguntarte esta parte, ¿no? O sea, ahorita que empezabas a mencionar a estos compañeros contemporáneos, ¿qué diferencias encuentras? ¿Qué diferencias encuentras entre estas identidades, esto que se transmite? Porque definitivamente lo que podría escribir algún contemporáneo, creo que difiere un poquito, algo debe de ser diferente con lo que escribía Lorca, ¿no? Podríamos pensar, por supuesto, nuevamente en estas represiones
que actualmente vivimos. Y vamos, sé que es medio infantil hacer este comparativo, pero también podríamos retomar lo que platicábamos al inicio, lo que nos compartías al inicio respecto a González de Alba y su militancia de izquierda, ¿no? Y por supuesto, todo este antecedente relevante que él y muchos otros, ¿no? Que estuvieron ahí en ese momento, ¿no? Y el Frente de Liberación, etcétera, ¿no? Y podríamos mencionar a Javier también, Lizárraga, y bueno, un sinfín de nombres. Pero, ¿qué similitudes, qué diferencias puedes encontrar desde esta parte de la literatura, esta parte de lo meramente histórico, entre nuestro presente y estos pasados que nos permiten estar aquí el día de hoy platicando abiertamente respecto al tema? Justo hay quizás en mi generación, una generación por caracterizarla con una etiqueta millennial, eh, que está viviendo una manera de relacionarse, al menos antes de la pandemia, muy atravesada también por la virtualidad, por lo efímero y por la distancia. Eh, el Grindr, Scruff, todas estas aplicaciones de ligue, de pronto convirtieron el sexo y el ligue gay en un mercado que se puede elegir a través de pantallas y de mensajes, y que incluso no se concretan en muchas veces porque todo es una cuestión muy efímera en donde el deseo es tan volátil que así como me puede despertar atracción un chico en Grindr, a los 5 minutos puedo perder el interés en ello, ¿no? Y la literatura joven gay mexicana está explorando un poco esas maneras de relacionarse en donde el, el deseo es muy momentáneo, es casi fugaz, y en todavía en una literatura gay anterior, vamos a poner el ejemplo paradigmático del vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, eh, que es la historia de este chichifo trabajador sexual en la colonia Roma, que le va contando a los lectores de una manera muy atractiva y sugerente cómo es el ligue gay en la década de los 70, precisamente en 1979, cuando se publica la novela. Hay una manera de relacionarse de los hombres gays y de ligarse en donde el deseo está vinculado con la ciudad, con la experiencia de vivir la ciudad, y también con el cuerpo, incluso sin la mediación de las palabras. Si lo pensamos ahora, eh, hay emojis y textos, mensajes de texto que se mandan por las aplicaciones, fotografías de cuerpos en donde no se muestra el rostro y solo son falos. Y en cambio, en la década de los 70, la manera de despertar el deseo era con el intenso sentido de la mirada, porque además tampoco estaba tan normalizada, apenas iba a empezar la liberación, y entonces los hombres gays de ese momento no llevaban
playeras arcoíris o pulseras que los identificaran, tampoco podían ir tomados de la mano. Entonces, al no poder decir a los cuatro vientos soy gay, la manera en que se podía decir sin que mediaran las palabras era con el intenso sentido de la mirada turbia de deseo, en donde la gestualidad corporal y la mano que se acerca a la entrepierna eran los signos que permitían mandar el mensaje directo de me gustas, quiero coger contigo. Esa manera de vivir la ciudad y de compenetrarse y de conocerse entre hombres ha cambiado radicalmente en el presente, antes de la pandemia, porque la sexualidad, al estar ya tan normalizada, al menos en una manera de consumo que explotan las aplicaciones, pues un poco ha perdido y esa capacidad de misterio, las prácticas heterodoxas y en cambio hay un abanico de posibilidades que se ofrecen de elegir si te quieres acostar con el vecino o con todos los de tu calle o con ninguno. Y esa manera de vivir la sexualidad es muy distinta de la década de los 70. Mi generación está explorando las maneras de narrar el amor y el sexo en los tiempos del Grindr. Todavía quizás no haya una novela emblemática, necesitamos todavía la distancia temporal para poder ubicarla, pero hay autores muy interesantes. Está Ángel Valenzuela, Fernando Yacamán, Russell Manso y Wenceslao Bruciaga, que él es más cronista. Y ellos están allí ofreciendo nuevas experiencias del deseo gay y también haciendo ecos y guiños a la obra de Luis Zapata, de Luis González de Alba, de José Joaquín Blanco, por mencionar tres, aunque hay un abanico enorme de autores muy interesantes y que en ese momento del año de 79 acompañaron el movimiento de liberación homosexual de 78, que surge precisamente con la reivindicación de una conmemoración de la Revolución Cubana, y también otra de las presencias significativas en 78 es en la marcha del 2 de octubre, en donde por primera vez a los 10 años de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 78, marchan en esa conmemoración también los primeros contingentes de activistas homosexuales del Frente Homosexual y Acción Revolucionaria, del Grupo Lambda, que era un grupo mixto de homosexuales y de lesbianas, y del Grupo Oikeabet, un grupo autónomo de lesbianas. Entonces es muy interesante pensar que en 78 esta herencia del movimiento estudiantil de 68 sirve también como espacio de presencia política para la emergencia de los grupos de liberación homosexual y lésbica, y que al año siguiente, ya en 79, aparece El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, y el 17 de marzo de 79 se publicó en el suplemento Sábado de Uno más Uno ese ensayo hermoso
crónica manifiesto de José Joaquín Blanco, Ojos que da pánico soñar, cuyo título, Ojos que da pánico soñar, está haciendo un vínculo inmediato a este deseo de la mirada. Esos ojos que da pánico soñar son las miradas que se encuentran en la glorieta de Insurgentes o en la esquina mágica de Insurgentes y Baja California, en donde los hombres homosexuales se encontraban, se ligaban, se deseaban y se iban a la cama. Claro. Y pues José Joaquín Blanco fue muy premonitorio, tuvo la lucidez de ver lo que podía suceder en las décadas del futuro y lo expresó muy contundentemente en ese ensayo. Dijo, los hombres homosexuales mexicanos de clase media, al final del cuento, en el futuro, en las próximas décadas, van a poder mostrar su amor y su deseo, no porque la sociedad de pronto respete su dignidad de personas, sino por el hecho que el dinero rosa, diríamos ahora, pagará el ingreso a bares, a gimnasios, a cafeterías y a espacios que le dan a la identidad gay contemporánea una práctica de consumo permanente para poder ser identificado como hombre gay, ¿no? Y esa manera política de expresarlo de José Joaquín Blanco tuvo una lucidez y una claridad de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? De una identidad en donde el consumo además cruza también a los cuerpos y a cada persona. Si me gustas, te coqueteo, nos podemos encontrar en mi casa o en la tuya, y después el deseo se vuelve tan efímero que igual me olvido de ti y ya no te respondo los mensajes. Esa es una manera de relacionarnos en donde quizás estamos perdiendo también la capacidad de construir relaciones de ternura y de autocuidado y de responsabilidad emocional con la otra persona. Es una posibilidad y todavía estamos en este laberinto en donde quizás podernos preguntar sobre el pasado y sobre lo que queremos ser en el futuro nos permita encontrar salidas a esta cuestión muy efímera que está patente en las aplicaciones gays, ¿no? Claro, claro. Y justo desde ahí también, Ernesto, estaba escuchándote y a la vez pensando, ¿no? Creo que esta visión al futuro de José, justo estaba pensando, claro, es que desde estos puntos donde nos encontramos podemos ver hacia adelante y podemos observar algo, podemos anticipar algo. Sin embargo, también creo que actualmente hay una pluralidad mucho más grande, ¿no? Tú mismo lo recordabas, ¿no? A fines de los 70s, en esta marcha conmemorativa del 2 de octubre, justo los primeros contingentes del movimiento LGBT, que propiamente, pues, conformado por grupos un poco más específicos, ¿no? De homosexuales, de lesbianas. Y hoy en día, bueno, tenemos mucho que decir, mucho que escuchar también. Tenemos una mente que ampliar y de pronto podemos escuchar
también que a veces no todos los hombres que sienten atracción por otros, incluso se identifican como homosexuales, como gays, por supuesto, que tiene otra connotación. Y bueno, de ahí nos encontramos con que el abanico es muy amplio. Y de pronto también me quedaba pensando en esta época que estamos viviendo, Ernesto, ¿qué aportaciones consideras desde tu perspectiva que nos puede brindar ver hacia el pasado? Sobre todo, puede haber una aportación personal del sentimiento de decir no estoy solo, no soy el único, y además pertenezco a una tradición de héroes y de heroínas, de personas geniales con las que me puedo sentir muy feliz de ser parte de ese grupo sin minoritario, pero estupendo y genial. Oscar Wilde, Federico García Lorca, Walt Whitman, André Gide, eh, Virginia Woolf, Harry Milk, y aquí en México, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Nancy Cárdenas, son algunas de las figuras emocionantes con las que los jóvenes podemos identificarnos o no con esas trayectorias vitales y poder proyectar nuestra propia vida en la libertad y la conciencia de decidir quiénes queremos ser, ¿no? Y, Claro, y también preguntarse sobre el pasado nos permite una suerte de reconciliación eh, con, con, con las generaciones anteriores y de agradecimiento, de, de decir gracias por la lucha que se la jugaron, porque además en esos momentos todavía el autoritarismo mexicano mataba jóvenes así y, es. y ellos pusieron el cuerpo e incluso rompieron con y tuvieron costos personales que asumieron. Algunos de ellos, sus familias los expulsaron o fueron corridos de sus trabajos y tuvieron que imaginarse ellos em, la posibilidad de salir adelante reivindicando el derecho a la disidencia sexual. Eso me parece que nuestra generación tiene eh, la enorme deuda de agradecer mm, y también de poder reflexionar si queremos estar en este círculo de consumo o si podemos imaginar otras formas de relacionarnos afectivamente y sexualmente eh, más generosas, ¿no? Y Claro. por eso mirar el pasado y conocerlo nos da muchas respuestas hacia nuestro presente. Y, y por eso mi interés en compartir libros, en redes sociales, de compartir efemérides de personajes, como en el día de hoy Luis González de Alba, y, y un poco en el equipo de la librería Somos Voces, estamos tratando de tener esta colaboración con la familia de Somos Voces, de compartir estos nombres y lecturas que nos parecen fundamentales de nuestra historia, de la historia LGBT, que además ha sido una historia invisibilizada, permanentemente, históricamente silenciada, y generar contenido
que recupere esa historia y compartirlo, difundirlo con las demás personas, nos permite ser más conscientes y plenos sobre el presente que estamos viviendo desde mi punto de vista. Claro, y la verdad es que a mí me agrada escuchar este punto de vista porque me parece no solo personal, me parece muy relevante. Tú mismo lo decías, ¿no? Desde este activismo cultural al que te has dedicado y que también valdría mucho la pena hablar en otra ocasión de él. Creo que eh, es, creo que el que formes parte de esta familia de Somos Voces es sumamente importante. Somos Voces en sí misma es una librería con una historia, con una relevancia aquí en la Ciudad de México principalmente, porque también ya tienen sus añitos, ya tienen sus actividades, son un referente. Un referente para mí sí lo es en lo personal, también lo es en lo político, incluso me atrevo a pensar, porque dentro de Somos Voces, anteriormente Voces en Tinta, justo se han encontrado muchas personas, muchas personalidades, han coincidido, se han ofrecido foros, actividades, pláticas, presentaciones del libro, y la verdad es que Somos Voces está formando parte de esta historia del colectivo LGBT, ¿no? Y justo aquí me parecería importante que nos contaras un poquito más de esto que están haciendo en Somos Voces, también eh, tu participación dentro del equipo de comunicación que nos comentabas hace ratito al inicio de esta entrevista. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos. Pues colaboro con el equipo de comunicación de Somos Voces. Alejandro González está como coordinador del equipo de comunicación. Tenemos 3 equipos de coordinaciones. Caleb Ávila es el coordinador de la librería. May Ortiz es el coordinador del foro cultural, porque Somos Voces, además de ser la librería LGBT de México, es un espacio de foro cultural, de reunión de distintos grupos en la Ciudad de México, grupos de activistas bisexuales, grupos feministas, talleres de cuento, una serie de organizaciones civiles que han adoptado a Somos Voces como su segundo hogar, y nuestra librería recibe con, con mucho sentido de la importancia que tiene el espacio, no solo de vender los libros, sino de construir lazos de comunidad. Eh, y tenemos también la coordinación de cafetería que lleva Enrique Curiel. Entonces, eh, digamos, participo con todos los equipos, sobre todo con el de comunicación y con el de librería, para estar generando contenidos que puedan emocionar a los lectores y a posibles lectores sobre autores y libros que puedan ser interesantes. Entonces, desde hace algunos meses hemos empezado en redes sociales una campaña intensa de efemérides. En la semana compartimos autores o libros que nos parecen claves, y sobre todo queremos seducir a los lectores, porque en este momento en donde la pandemia ha generado, además de la crisis de salud tan terrible, una crisis económica muy dura, eh, estamos apelando a la familia de Somos Voces y a esas comunidades que están y que hicieron parte
de su hogar la librería, estamos apelando a esos grupos a que juntos nos apoyemos para salir adelante. Entonces, me toca emocionar y seducir en las redes sociales a los lectores y tratamos de hacerlo de la manera más creativa y también con este sentido de agradecimiento de las luchas pasadas, que es lo que además permitió que espacios como esta librería y toda la serie de locales y negocios en la zona rosa y en otros espacios de la ciudad no sufran extorsión policíaca, sino que estén bien establecidos y paguen impuestos y respeten la normatividad de la Ciudad de México para generar espacios de convivencia en donde no solo estén mediados por el dinero, sino que también haya una posibilidad de construir vínculos y lazos de amistad. Y por ello creo que nuestra librería, cuya dirección encabeza Alberto Robles, es un espacio muy necesario para abrir e imaginar otras maneras de solidaridad y de relaciones en la población de LGBT de esta capital. Y, y, y pues ahora estamos en ello, tenemos un gran reto por delante de esa confianza que nos hemos ganado, volverla a reivindicar en el presente y, y que la familia que ya tenemos siga creciendo para mantener este espacio que además a nivel de las librerías del mundo en lengua española, las librerías LGBT del mundo en lengua española, probablemente Somos Voces es la más grande y la que tiene un espacio muy hermoso, porque tenemos la cafetería, el foro cultural y la librería. Hay jóvenes editores españoles de editoriales independientes gays que cuando han ido a Somos Voces han dicho, wow, esto en España no lo tenemos. Sí hay librerías LGBT, pero son muy pequeñas y Somos Voces ha ido creciendo. Realmente los orígenes de la librería estaban como portal de venta de libros. Originalmente era una página en internet que vendía libros que atendía a Berta de la Maza Así es. y luego ella funda la librería de Voces en Tinta un 27 de agosto de hace 11 años y justo en el pasado mes de agosto celebramos 11 años de trabajo apasionado, comprometido y generoso en agradecimiento a los lectores y con la ilusión de poder mantener este espacio como un lugar de resistencia y de amistad. Claro. Y justo ahorita que decías de resistencia, 11 años de resistencia, 11 años de generar lazos, de permitirnos a muchos irnos vinculando. Por supuesto, creo que es un espacio muy, muy especial, no solo por experiencia personal, sino creo que verdaderamente para el colectivo, como lo hemos estado resaltando ambos, es bastante importante, es un sitio importante. Y yo quisiera saber, Ernesto, también, ¿qué es lo que están haciendo en Somos Voces para atraer a un público joven? Porque por supuesto creo que muchos de nosotros que
pues aunque intentemos decir que somos jóvenes, dirían por ahí, ya somos los chavorrucos, ¿no? Pero, pues vamos, nosotros ya sabemos qué es lo que estamos buscando, incluso por supuesto qué es lo que estamos trabajando y qué estamos generando, pero de alguna manera tú has mencionado sin fin de elementos relevantes, desde el acompañamiento, el poderle decir a alguien joven, no estás solo, que a mí por supuesto como psicólogo me parece bien importante, bien importante que un chavo, un adolescente, reconozca que su orientación sexual, su identidad de género, su expresión, su afecto no sea totalmente interiorizado desde el rechazo, ¿no? Que no caiga en este autodesprecio. Pero al final de cuentas, pues también la generación de comunidad, porque de manera no propiamente con estas palabras, pero has hablado de ello, esta generación de comunidad eh, también es importante, ¿no? Y este acompañamiento, ¿qué hace Somos Voces para atraer a esta gente joven? ¿Qué les ofrece? Bueno, antes de la pandemia, Somos Voces ofrecía talleres y espacios de reunión. Por ejemplo, el grupo Dibu era un grupo muy especial porque estaba vinculado con la divulgación de la ciencia y la diversidad sexual. Ahora que ya volvimos a abrir la librería, Dibu se está reuniendo en Somos Voces y en Dibu hay toda una gama generacional desde los treintañeros hasta chavitos muy jóvenes de 20, 21 años que están saliendo de la prepa o ya están en su primer año de universidad y que les encanta la ciencia y además la ciencia con una perspectiva de diversidad sexual, que es lo fascinante que hace Dibu. Y Somos Voces ofrece este espacio seguro en donde ellos se reúnen y pueden compartir su pasión por la ciencia. También hemos tenido talleres de defensa personal, tanto para grupos feministas como para personas de la diversidad sexual, en donde con entrenadores, talleristas, que dan estas sesiones, podemos brindar herramientas de autodefensa personal para ir empoderando a las juventudes que podrían enfrentar rechazo, discriminación e incluso acciones de violencia contra su persona en otros lugares más apartados, en la periferia del área metropolitana de la Ciudad de México. No todo es el escenario rosa de la zona rosa. Sabemos que hay lugares más violentos en donde la homofobia sigue siendo moneda de cambio y Somos Voces ofrece estos talleres para que ellos puedan ir teniendo herramientas personales para la vida. Y además tenemos una gama de lecturas juveniles que pueden ser muy atractivas, en donde hay historias de amor desde la ternura y también hay novelas de deseo muy cachondas para aquellas personas apasionadas de los libros. Entonces, esas son algunas de las ofertas que tiene la librería para el público más joven, pero además tenemos toda una gama generacional de personas que nos visitan y que son bienvenidas en Somos Voces. Ok, perfecto. Es bastante, bastante amplio. Eso es muy enriquecedor también porque permite reconocer en Somos Voces una diversidad de propósitos, ¿no? Ya tú mismo lo decías, ya no solo es una librería, ya no es solo un portal,
de venta de libros, ¿no? Ahora es un foro cultural, es un foro que, por supuesto, también aquí nosotros en Moveos hemos tenido el grandioso y gigantesco honor de haber compartido el año pasado con ustedes, justo cercano a estas fechas, octubre, veintitantos, por ahí anduvimos allá como parte de un conversatorio que organizamos. Y bueno, definitivamente, pues sí, nos parece bien importante lo que están realizando todos ustedes, como la familia Somos Voces, y en particular, Ernesto, me parece que siempre conversar contigo es un deleite verdaderamente, no solo por el conocimiento que tienes, sino porque verdaderamente transmites una calidez humana gigantesca y mencionas aspectos que a veces se nos pasan de largo, ¿no? Creo que a veces pensamos que todo tiene una perspectiva un poco más fría y escucharte siempre creo que nos permite reconocer que hay algo más y que debemos de ir más allá de estas primeras impresiones, ¿no? A mí me gustaría, por supuesto, eh, por ahí compartir un comentario que por ahí anda en Facebook. Sí, veo una pregunta que dice, Ajá. ¿cuál es la historia LGBTIQA más? Eh, por ejemplo, esta historia de las diversidades sexuales, en donde incluso ya está la I que hace referencia a las personas intersexuales, la Q que refiere a la teoría queer y que en realidad es una crítica desde la academia a las identidades sexuales, y la A que está reivindicando a las personas asexuales. Es una historia que durante mucho tiempo fue invisibilizada y fue silenciada, y que a mí me gusta imaginar como una suma de voluntades y de acciones personales de reivindicación de la diferencia y de la dignidad de las personas que políticamente surge en 1978 en el espacio público, aunque ya en años anteriores de esa década de los 70 estaban las reuniones de los primeros activistas en sus casas, ¿no? Entonces, esa suma de voluntades, incluso de acciones anónimas, de personas que se enfrentaron a la discriminación y que defendieron a la persona que en ese momento estaba más vulnerable, es una historia además de política, una historia de la creatividad y de la imaginación. Y por ello reivindicar la memoria de la diversidad sexual eh, nos permite reivindicar una sociedad mexicana más respetuosa de la diferencia y de la dignidad de cada quien por el hecho de que somos personas. Y un poco esa es mi manera de ver la historia LGBTIAQ más. Y por supuesto, ahora hay trabajos de jóvenes historiadores en instituciones de educación superior que están justo escribiendo tesis que nos amplían y en la futura década vamos a ver seguramente libros sobre la historia de la diversidad sexual en México que nos irán abriendo horizontes más complejos y fascinantes sobre la vida LGBT en el país. Y esos libros los están escribiendo amigos
personas muy queridas y creo Ujú. que van a hacer aportaciones muy necesarias para los próximos años. Afortunadamente ya se están escribiendo y las Sí. estamos esperando con mucha ilusión. Sí, por supuesto, totalmente. Creo que va a valer mucho la pena el tiempo de espera, porque ciertamente hay muchísimo que decirse, muchísimo que trabajarse y sobre todo también pensándolo como cimientos. Creo que se ha trabajado poco este tema desde una perspectiva netamente, vamos, no hago menos el trabajo de quienes lo han realizado, por supuesto, como es el caso contigo, pero eh, sí creo que todavía hay mucho que decir respecto a la historia del colectivo LGBT aquí en México, LGBTTIAQ, por supuesto, aquí en México. Y es que, bueno, también es tan grande, tan amplio, que creo que también ahí estamos quedándonos un poquito atrás al no haber iniciado esta escritura y este registro histórico del colectivo desde hace ya algunas décadas, ¿no? Y bueno, por supuesto, te quería compartir por acá también, estaba revisando a Agustín Ramos, muchos saludos desde Chichismochas, capital de Guanajuato, bolillista, admirando y celebrando que leyendo es como uno hace cartas enormes que vienen y uno lleva cuando los regala. Me pasa bien seguido desde los cuates que nos acompañan, vivos y los no tanto, aunque solo estén buenotes. Eso nos comparte Agustín Ramos. Y Gracias, pues bueno, Agustín. yo quería cerrar, Ernesto, con esta última pregunta. ¿Qué consideras que es necesario realizar para despertar en nuevas generaciones y en no tan nuevas, por supuesto, el interés por la historia de la diversidad sexual? Es una pregunta muy interesante porque habla de una manera de imaginar estas narrativas de una manera divertida, desenfadada, no necesariamente en esta historia acartonada, sino hacerla eh, y contarla de una manera muy sugerente que pueda despertar la imaginación y las emociones de las personas más jóvenes, apelar primero a las emociones para generar esta empatía con el pasado y con los actores del pasado. Y, y creo que lo que estamos haciendo en Somos Voces es una manera, un primer inicio de emocionar. Por ejemplo, poniendo tweets, despertamos el interés en chavos que están en las redes sociales, que ese es el espacio en el que están conviviendo, entonces hay que ir a las redes sociales a compartir esos saberes de una manera, insisto, divertida, desenfadada, para que las generaciones más jóvenes eh, se vayan acercando a este que también es su pasado y que y cuyas luchas que costaron crímenes de odio, que costaron tantos momentos dolorosos a nivel personal, ahora puedan ser recuperadas de una manera de agradecimiento y de orgullo por eso que se hizo, para que ahora tengamos un México un poco menos oscuro como el que estamos enfrentando. Y creo que por allí es la apuesta. Por supuesto, allí se ocupa la imaginación para hablar el lenguaje de las generaciones más jóvenes y emocionarlos sobre eh, estas luchas por las que hay que estar tan agradecidos. Así es.
Así es. Y efectivamente, tocas estos temas, estos puntos bien, bien sensibles, ¿no? Efectivamente, seguimos enfrentándonos a panoramas violentos, panoramas donde pues todos los días estamos viendo que se cometen actos en contra de personas que forman parte de los colectivos LGBT, agresiones de distintas formas. Por supuesto, tú lo decías, algunas duelen de manera más personal que otras, pero al final de cuentas, pues ahí están, ¿no? Y creo que efectivamente también tocaste otro punto bien importante y no lo quiero dejar escapar sin resaltarlo. Todos pertenecemos, formamos parte de esta historia y esta historia forma parte de todos nosotros, ¿no? Y es bien curioso porque actualmente pues tenemos a muchas personas que de pronto nos dicen, esa no es mi historia, ¿no? Ese no es mi colectivo. Yo creo que revisar también la historia de las diversidades sexuales nos va a permitir reconocer un poco, como lo has estado resaltando, quiénes somos y también este impacto que tiene en nuestra identidad personal. Y pues bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, Ernesto, una vez más, el que hayas aceptado acompañarnos esta tarde en esta entrevista y esta charla tan rica, tan a gusto, tan amena. A mí se me quitó el frío, por supuesto. Y pues bueno, te deseo muy bonita tarde. Y pues si gustas despedirte de la gente que nos ha acompañado esta tarde. Gracias a Agustín y a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión. Le agradezco a Gabriela y a Alberto la invitación a este programa y pues en esta tarde fría en la Ciudad de México, ojalá que esta plática haya podido traer un poco de calidez para este 2 de octubre en donde la memoria está tan presente. Muchas gracias. A ti, Ernesto, muchísimas gracias y pues que pases una excelente tarde, noche y que termines pronto con todos tus pendientes. Gracias. A ti. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado esta tarde aquí en Las Diversidades Se Expresan. Por supuesto, no nos vamos sin recordarles, estamos ya en nuestra recta final, nos quedan ya unas cuantas entrevistas para acompañarnos estas tardecitas. No se las pierdan, también van a ser entrevistas con temas muy interesantes. Por supuesto, siguiente semana, Gabriela estará por aquí acompañándonos con estas deliciosas tardes frías. Tráiganse un chocolatito el próximo viernes si son tan amables. No se olviden, hashtag sexprésate, hashtag sexprésate con Moveos. Y aquí están los datos de Ernesto. Tengan muy bonita tarde. Hasta pronto.